Voy a copiarlo acá ahorita en el chat para que los que deseen y no lo tienen todavía lo puedan clonar y estén al día siempre con los ejercicios. Ok, bien. También les voy a compartir en este momento el syllabus, el syllabus del curso para guiarnos eh, de qué es lo que tenemos pendiente por hacer. Ay, y coméntame por mientras si es que pudieron avanzar el proyecto que les había mostrado, porque la clase anterior hicimos en la parte teórica, hicimos un proyecto desde cero, pero también se les mostró una aplicación que es la que vamos a avanzar el día de hoy, pero pues, por ahí se consultaron si iba a haber tarea y se comentó que podrían avanzar esa aplicación. Estaba ahí ya tenían el modelo incluso. A ver, coméntenme si han podido practicar un poco. Ya bien. Ahorita lo voy a, lo voy a levantar ese proyecto para mostrarles qué es lo que de qué es lo que estoy comentándoles, ¿sí? A ver, he abierto la carpeta del repositorio del curso. Acá tengo la carpeta de la clase uno. En la clase uno hicimos una aplicación de prueba, My App. Es una aplicación eh, muy sencilla. Básicamente nos sirvió para ver más que todo la estructura de un proyecto Angular. Ejecutar el comando initsurf para levantar la aplicación. Aquí le doy enter y me va a empezar a compilar todo el proyecto, este proyecto MyApp. Aparte, este carrito de compras es un proyecto que yo había estado avanzándolo, que es el que vamos a empezar a hacer el día de hoy. También lo voy a levantar para verlo, ¿ok? Para eso voy a abrir otra consola y en esta segunda consola voy a entrar nuevamente a la carpeta de la clase uno y voy a entrar a la carpeta de ese carrito de compras de esa aplicación y voy a ejecutar el comando ngserve, pero en esta ocasión voy a poner un parámetro menos menos port con el número de otro puerto distinto al 4200, que es el puerto por el que por defecto se cargan las aplicaciones de Angular. ¿Ok? Le voy a dar enter. ¿Por qué estoy poniendo este puerto? Porque como en la otra consola ya estoy levantando la otra aplicación, no van a poder abrirse las dos aplicaciones en el mismo puerto. Entonces la segunda la estoy levantando en otro puerto distinto. La primera carga de los proyectos de Angular demora un poco. Pero una vez que ha cargado la aplicación y este servicio ya está corriendo, ustedes ya no van a tener que refrescar nada. Simplemente hacen un cambio y al guardar los archivos, automáticamente la aplicación vuelve a refrescarse, se actualiza. A no ser que ustedes tengan por ahí un error en el código, eh, que les
les obligue a que ustedes detengan la aplicación y la vuelvan a levantar. Entonces esto va a demorar un poquito solamente en la primera vez, de ahí en adelante ya no demora. Acá recién está corriendo el building de los archivos. Ya, y por mientras vamos revisando lo que tiene la aplicación. Habíamos hecho dos componentes, un footer y un header, y en el app component habíamos eh, invocado los dos componentes que hemos creado, y a su vez hemos creado un div contenedor con varios párrafos, ¿no? Ahora voy a levantar, voy a ejecutar la aplicación en el puerto 4200, ¿no? Localhost 4200. Esa es la aplicación. Y la segunda aplicación, si ya terminó de levantar, debería poder verla en el otro puerto. Aún eh, todavía está pendiente. En ese caso lo que me va a mostrar es que no se encuentra, ¿no? Ninguna, ninguna aplicación en ese puerto, ¿no? Bien. Ahora, lo que nosotros estábamos viendo en la parte teórica era lo que concierne a módulos. ¿Ya? Hablamos de componentes y de módulos. Hicimos un repaso acerca de programación orientada a objetos, pero la clase se centró básicamente, aparte de hacer la introducción al curso, la parte teórica se centró en lo que era componentes y módulos. ¿Ya? Entonces, repetimos rápidamente esa parte mientras carga la aplicación. Un componente debemos entenderlo por ahora como un paquete, una colección, ¿no? De tres archivos principalmente: un archivo TypeScript, un archivo CSS y un archivo HTML. ¿Ok? Todos ellos en una carpeta. ¿Cuál es el objetivo de tener componentes? Que puedo reutilizar ese código de estos archivos en cualquier momento y no tengo que estar reescribiéndolo si es que el componente necesito mostrarlo muchas veces. ¿Qué es un componente? Al final un componente, ustedes entiéndanlo como una sección de una página web. Pongamos una web cualquiera, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a poner algo sencillo, a ver, la web de Saga Falabella. Entonces, esta web tiene muchos elementos, muchísimos elementos, pero hay algunos que se repiten, ¿no? Y que seguramente se van a repetir en diversas páginas del sitio. Entonces, esos elementos que son repetitivos, para no reescribir su código, lo que vamos a hacer es volverlos componentes. Por ejemplo, lo que yo puedo ver aquí es que este tipo de imágenes se repite siempre. La imagen que tiene acá un div, ¿no? O si lo ven, ya tiene unos estilos personalizados, tiene un over, tiene, ¿no? Este texto, la división. Entonces, todo este tipo de elementos puedo usar un componente, por ejemplo, ¿no? Y al ser un componente, la facilidad es que simplemente escribo el código una sola vez y en cada parte donde necesite este componente lo voy a invocar, ¿no? Y lo voy a reutilizar tantas veces lo necesite. De repente por acá en la otra página también se necesita. Vamos a ver si es que hay uno parecido. Mm, Me parecía eso. Pero digamos que si encuentro algo similar, lo voy a reutilizar, ¿no? Entonces, ese es el objetivo ese es uno de los objetivos de utilizar componentes. Por ejemplo, acá hay varios componentes, ¿no? Todos ellos serían componentes, ¿no? Estos cards, ¿no? Se crea una sola vez y se va a llamar cuantas veces yo quiera. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma estructura. Tienen una imagen aquí, tienen un título, eh, tienen los botones, ¿no? Entonces, todo ese código no lo tengo que crear varias veces, ¿ya? Aparte, nosotros podríamos crear componentes eh,
solamente por el hecho de tener más organizado nuestro código. ¿Ya? De hecho, que este header va a ser un componente, ¿no? Pero este header a su vez lo podríamos dividir, ¿no? De repente estos podrían ser componentes pequeñitos o todo esto podría ser un gran componente, ¿no? Un componente mayor, digamos, ¿no? Un contenedor, toda esta sección de acá, ¿ok? O esto podría ser un componente con una funcionalidad, ¿no? Entonces queda también mucho a lo que el programador decida o el equipo de programadores decida, ¿ya? ¿No? Cómo se les acomoda mejor el proyecto. Ustedes ahí van a decidir cuáles van a ser para ustedes componentes o cuáles no. Por ejemplo, esto también serían componentes, ¿no? Porque tienen estilos repetitivos, ¿no? Todos tienen esto seguramente lo han hecho con border radius y no son imágenes, pero todos son iguales, ¿no? Y tienen su texto, ¿no? Entonces, ya queda decisión del equipo qué es lo que va a ser un componente. Pero al final el componente es un conjunto de archivos, ¿ok? Y ya yéndonos al código fuente, un componente viene a ser una clase. Eso lo revisamos. Es una clase de TypeScript. TypeScript es un metalenguaje de JavaScript, es un superset de JavaScript que le agrega funcionalidades para que sea la programación orientada a objetos más limpia, ¿no? Y un módulo es un contenedor de componentes o de servicios o de diferentes elementos o esquemas que me ofrece Angular, ¿ya? Así vamos a verlo por ahora. Un módulo como un contenedor, ¿ok? Un componente es un contenedor o una cápsula o un empaquetado donde tengo mi lógica, mi vista y mis estilos. Y el módulo es pues un contenedor de componentes. También puede contener servicios u otros módulos. Dentro de un módulo pueden haber otros módulos sin ningún problema. Por ejemplo, el módulo 3 de repente los contiene a ellos, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh, como clase, perdón, como ya yéndonos al código, un módulo también es una clase. En Angular todos son clases, todos los elementos van a ser clases y se van a diferenciar en el decorador. Cada clase va a tener un comportamiento distinto porque Angular aplica ese patrón el patrón decorador para agregarle comportamientos específicos a determinadas clases. Si yo quiero que una clase se comporte como un componente, es decir, que se pueda renderizar, ¿no? Invocándola por un medio de un selector, que es tipo una etiqueta HTML que Angular crea o que nosotros creamos. Entonces, si quiero que esa clase tenga ese comportamiento, debo decorarla con el decorador @component. Si quiero que una clase se comporte como un contenedor de componentes o de servicios, entonces a esa clase tengo que decorarla con el decorador en Gmodule para que se vuelva un módulo. Y así. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, el componente como clase es esto, ¿no? Esta es la clase, este es el decorador y este es el import. Y el módulo, acá tengo un módulo, ¿no? App module. Esta es la clase, una clase vacía por el momento. Este es su decorador y estos son los imports. Están importando clases de otras librerías, ¿no? Ahora, los decoradores tienen metadatos, ¿ok? Esos metadatos, esos metadatos, nosotros vamos a ir configurándolos según las necesidades de nuestro proyecto. Y estos metadatos van a variar dependiendo del tipo de decorador. Por ejemplo, para el módulo estamos viendo estos metadatos, ¿no? Declarations, imports y bootstrap. Pero para los componentes son otros. Selector, template, URL, style URL y otros más. Entonces nosotros lo vamos a ir utilizando eh, a medida que nuestro proyecto crezca o nuestra lógica crezca, vamos a ir utilizando estos o configurando estos metadatos.
¿De acuerdo? Bien, vamos a revisar la aplicación. Ya. Luis, Jordan, ¿ustedes pudieron hacer el ejercicio? Si lo avanzaron sería genial. Voy a levantarlo aquí en el localhost 4300. ¿No? Y esa es la aplicación. ¿Ok? Bien, entonces nosotros tenemos que reproducir el día de hoy esto con con la funcionalidad adicional que cuando yo le dé clic a un producto vaya almacenándose de alguna manera en el carrito de compras. Y cuando le dé clic al carrito, me muestre el detalle de todos los productos que he ido agregando. ¿Ok? Ya, eso nos va a servir para practicar algunos temas de los que hemos mencionado. Entonces vamos a empezar. Ajá, claro, eso era Luis, ¿no? Para hacer este ejemplo vamos a usar el ng4. Podría hacerse llamando varias veces al mismo componente, pero vamos a utilizar en este caso ng4. Ya, listo. Entonces vamos a ir. A ver, por aquí voy a abrir una nueva ventana porque quiero avanzarlo rápido y voy a guiarme de algunas cosas en paralelo para ganar tiempo más que todo. Ya, listo. A ver, voy a crear una carpeta nueva en el repositorio. Aquí, fuera de esta carpeta, voy a dar clic, ¿no? Y agrego una carpeta que se va a llamar class02. Y dentro de esa carpeta voy a crear un nuevo proyecto. ¿Ok? Entonces, voy a abrir una tercera consola y aquí voy a entrar a la carpeta class2. En esta carpeta class2 vamos a ejecutar los comandos para crear un nuevo proyecto. En este caso sería ng new y el nombre del proyecto que sería Shopping Start. ¿Ok? Ese sería el nombre del proyecto. Voy a ver si yo le había incluido el routing a este proyecto. No, no le incluí el routing aún. No tiene rutas. Ya, entonces le voy a dar enter. Ahí me va a hacer una primera pregunta. Hay que acostumbrarnos bastante a hacer proyectos, ¿ya? Porque es lo que vamos en nuestro día a día vamos a hacer muchos proyectos. ¿Para qué sirve esta primera pregunta? Para decirme si que quiero agregar el módulo app routing. ¿Ya? En este caso yo no le quiero agregar todavía, ya cuando trabajemos la ruta vamos a hacerlo, y me pide escoger uno de los estilos, ¿ok? En este caso voy a escoger SCSS, que es lo que se recomienda generalmente para trabajar estilos. Es una sintaxis de SAS para que la facilidad es que se acerca bastante a lo que es el CSS normal, pero con las características de SAS, ¿no? SAS es un preprocesador de CSS. Entonces ahí va a ir generando, compilando, y ya saben ustedes que me va a crear un proyecto de prueba. ¿Ok? Este proyecto de prueba siempre tiene la misma estructura. Siempre va a tener la misma estructura. Va a tener estas carpetas, la de pruebas en tu end, la carpeta de fuentes, la carpeta no de módulos, y mientras va avanzando vamos comentando cosas que no comentamos la vez anterior. Browser list es la lista de browsers que tiene
o que soportan por defecto las versiones de Angular que tengo instalado o sobre la que se está instalando perdón, generando mi proyecto. ¿Ok? El editor config lo deben conocer, es un archivo más que todo para configurar, ¿no?, nuestro editor de texto. ¿Ok? Por ejemplo, acá vemos las comillas que son de tipo simple, ¿no? No son comillas dobles. Esto normalmente no se modifica a no ser que el equipo lo requiera, ¿no? Ustedes como equipo conversen y digan, no, ¿saben qué? Queremos usar comillas dobles, ¿no? O algo así, ¿no? Pueden ir llenándolo incluso este editor config. El Angular JSON ya lo comentamos, es un objeto JSON enorme que tiene toda la configuración de nuestro proyecto o proyectos. ¿Ok? Karma es un framework para hacer pruebas, bueno, no para hacer pruebas, sino para realizar test de pruebas unitarias. El package JSON, ya lo conocen si han usado Node, es el archivo que me registra las librerías que se van instalando. El archivo README porque es un repositorio o porque es, bueno, si ustedes, en mi caso yo lo estoy instalando o estoy creándolo, generándolo dentro de un repositorio. Si lo hiciera de forma libre, lo genera con el Git. Bueno, acá también debe verse. Pero bueno, eso es más que todo heredado de los repositorios. Todos los archivos config, todos los archivos config tienen diferentes opciones de configuración. Por ejemplo, el base JSON me muestra las versiones a las cuales se compila mi código TypeScript y la carpeta en la cual van a estar los compilados. ¿No? Por acá vamos a tener el TC-Lint. Acá es importante hablar de TC-Lint porque la versión 10 de Angular, que es la que estoy usando, soportaba TC-Lint, pero TC-Lint ya está deprecado y a partir de la versión 11 de Angular, el mismo Angular no recomienda ya trabajar con TC-Lint, sino con ES-Lint. ¿Ok? Entonces los que tengan la versión 11 instalados no van a ver esto. Ahora voy a entrar a la carpeta del proyecto, que es Shopping Cart, y lo voy a levantar en Gserv, pero como ya sabemos, tengo que levantarle un puerto distinto. 1500 voy a poner, puerto 4500. Entonces, ahí que vaya levantando ese proyecto. ¿Qué le vamos a agregar a este proyecto? Para que se parezca a lo que tenemos aquí, básicamente lo mismo que hicimos la clase anterior. El header, el footer, ¿no? Y la diferencia va a ser que vamos a agregar un componente nuevo, porque ya se habrán dado cuenta que de lo que hemos estado conversando anteriormente, esto es un componente, ¿no? Los que también son componentes son el header, todo el header es un componente nuevo y todo el footer es un componente nuevo. Y a su vez, todo está envuelto por un componente que es el componente principal que se ha generado solito cuando he generado mi proyecto de Angular, el app component. Entonces acá los voy a diferenciar por nombres, ¿eh? El rojo es el app. Voy a ponerle el selector, ¿ya? El, sí, el selector. El componente principal tiene como selector app root y los demás tienen como nombres o van a tener como nombres cuando lo generemos nosotros app header, ¿ok? Por la parte, ajá, app header, el otro será app footer y los que se repiten, estos componentes que se repiten, van a ser app product, ¿ok? Por acá le pongo. Acá, product. Vamos a crear por ahora uno, dos y tres componentes porque el app root ya está creado.
Después crearemos un componente para el carrito, para que el carrito también muestre, ¿no?, el listado de los productos, ¿ya? Pero eso lo vamos a crear después. Bien, entonces, eh, vamos a ver si esto ya levantó. Con control N, si están en Windows, me muestran la terminal que está integrada con el Visual Studio Code. ¿Ok? Si tienen el foco en el editor, presionan control N y el cursor o el foco ahora va a estar en la terminal. Si vuelven a presionar control N, se oculta. Control N para abrirlo, control N para cerrarlo. Si el foco está en el editor, control N, control N para cerrarlo. ¿Ok? Entonces, como ya levantó, vamos a abrirlo ahora en el puerto 4500. Ahí está la aplicación que por defecto se ha generado. ¿Sí? Ya sabemos cuál es el proceso. Vamos a eliminar todo ese código de prueba que me ha generado el mismo Angular CLI. Control A, lo borran. Y, y acá todavía no vamos a agregar nada. Vamos a generar dos componentes. Lo mismo que hicimos la semana anterior, perdón, la clase anterior. Eh, Voy a agregarle aquí una terminal más. ¿Ok? Listo. Aquí voy a generar todos los componentes nuevos, ¿ya? Entonces, el primer componente que debo generar es lo borré, ¿no? Y el header, el footer y el product. ¿Ok? Entonces, con el Angular CLI lo hago rápido. Primero debo estar dentro de la carpeta del proyecto. En este caso, tengo que entrar a class 2 y tengo que entrar a shopping cart. Y aquí ya puedo generar el primer componente que es el header. Header. ¿Ok? Me va a generar 4 archivos. Me está generando un archivo adicional que es un archivo de test unitarios. Y ya habíamos comentado que eso podemos evitar. ¿Eh? Podemos evitar que se genere este archivo. ¿Cómo lo podemos evitar? Una forma es acá mismo en el Angular CLI. Vamos a crear otro componente que se llame footer y le voy a pasar un parámetro que es menos menos skip test igual true. Y de esa forma me va a generar el componente footer, pero sin ese archivo de pruebas, ¿no? Miren que acá arriba generó 4 y acá abajo generó 3. ¿Ok? Es una forma. ¿Sí? Por acá está el footer. Ahí están los 3. Pero si no quiero estar eh, a cada rato ejecutando este parámetro, entonces puedo configurar mi proyecto. Pero eso se recomendaría solamente para casos pues de pruebas, ¿no? O sea, si están haciendo un proyecto de pruebas, ¿ok? Porque sí, un desarrollo debería tener sus test unitarios. Acá nos vamos al Angular JSON y había una sección schematics. Y no sé qué schematics, que ya, como he creado componentes, ya se ha generado esta sección. Schematics slash Angular dos puntos component. Aquí voy a agregar un campo script test en true. ¿Sí? Entonces todos los componentes que yo genere con el Angular CLI no van a tener archivos de test. También podría agregar otros schematics, así como hay para component, también puedo agregar schematics para cualquier clase, no para, claro, no cualquier clase, pero para directivas, módulos, países y servicios. ¿Ok? Vamos a dejarlo en componentes por ahora. Entonces ahora voy a crear mi tercer componente que es el product, pero ya no tengo que pasar ningún parámetro porque ya está configurado mi proyecto. Entonces es product, ¿no? Y me va a generar 3 archivos. Bien, aquí están los 3 archivos. Entonces, de esa manera los hemos generado. Listo, ya tenemos lo primero, que es nuestra, digamos, nuestra estructura de carpetas o nuestra arquitectura
si lo queremos llamar de esa forma. ¿Ok? Simplemente son componentes sueltos nada más. Todos, todos los que se han generado pertenecen al módulo principal. Por defecto, todos los componentes tienen que pertenecer a un módulo. Por defecto, todos los componentes tienen que pertenecer a un módulo. ¿Ok? Ese es un comportamiento que eh, la, lo que se busca, si ustedes revisan el blog de Angular, revisan Angular, el Angular blog.io, les eh, van a encontrar un montón de artículos y cada vez que sale una versión nueva del framework, hay un personaje que siempre es el que comenta acerca de las versiones nuevas. Ya me olvidé. No, él no es. Pero bueno, y también hay otro equipo que comenta acerca de la hoja de ruta de Angular, que es lo que tiene planeado el equipo de Angular para el framework en los años que vienen. Y uno de sus, digamos, metas es que ese comportamiento de que todos los componentes por defecto deben pertenecer a un módulo sea opcional en un futuro. Actualmente, siempre que genere un componente va a pertenecer a un módulo. Si no pertenece a un módulo, cuando se esté renderizando la aplicación o el módulo ¿no? en cuestión, les va a arrojar un error y la aplicación no se va a mostrar correctamente. Pero a futuro quieren cambiar ese comportamiento. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado aquí cuando he creado estos tres componentes? Por defecto van a pertenecer al app module, que es el módulo, digamos, el único que hay. ¿Cómo yo sé que pertenecen a este módulo? Porque si reviso su clase, le doy clic aquí y reviso su clase, ¿no? La clase app module, reviso el decorador ng module y voy a ver que en declaraciones están esos componentes. Esa es la forma como tiene el framework de manejar esas relaciones. Ahora, esto es opcional. Nosotros podemos crear nuevos módulos y podemos borrar estos componentes y que pertenezcan a otro módulo. ¿De acuerdo? No es que si están aquí ya no puedo moverlos, ¿no? Nosotros podemos configurar eso. Y es lo que justamente vamos a hacer en unos minutos. Por mientras, vamos a ir recreando esta estructura, como quien practica. Como quien practica, vamos a ir recreando esto. Entonces, vamos primero al header. O vamos primero a posicionar todo. El app está vacío, entonces llamo app header. Esto ya lo hicimos en la clase anterior. Y llamo app footer. Y por acá le ponemos un div container o content. Ahora, los estilos que le vamos a aplicar al footer y al header van a ser los siguientes, ¿no? A ver, por aquí lo tengo. Aquí estás. Ya. A ver, vamos al SCSS del footer y le coloco estos estilos. ¿Qué estoy haciendo aquí? La pseudoclase host sirve para dar estilos al componente, al mismo componente, al componente como tal. ¿Ok? Antes de esto, voy a comentar y voy a ver la diferencia rápidamente porque normalmente esto a veces se nos pasa. Estamos acá. Ya. Ahí los he llamado. Ahí los he llamado a los componentes. Vamos a revisar el inspector. Vamos a ver qué nos dice el inspector cuando revisamos los elementos. ¿Ok? Y acá presten atención porque esto normalmente no se explica. ¿Ya? Ahí por ahí uno que otro post lo he podido ver. Fíjense que el app root está en ese momento seleccionado. Acá arriba está el body, es chiquitito, pero yo estoy seleccionando el app root. Y no tiene ningún estilo. No, no tiene ningún estilo. Pero voy a desplegarlo un poquito. Por ahí está el app header, le doy clic, no tiene ningún estilo. Le doy clic al app footer, no tiene ningún estilo. Sin embargo, dentro de ellos hay un div también. Hay un div, junto con ellos hay un div. Le doy clic al div y el div sí tiene estilos, ¿no? Los estilos por defecto del navegador. ¿Ok? Entonces,
Por defecto, los componentes que genera Angular no tienen estilos. Ahora, si revisamos con detalle el app header, vemos que tiene un párrafo. Y ese párrafo sí tiene estilos, porque es un componente, perdón, porque es un elemento de HTML. Y el navegador ya le está dando estilos por defecto. ¿Ok? Ahora, ¿qué más se puede apreciar aquí? Lo que podemos apreciar son estos atributos que le está agregando el framework. Está agregando unos atributos ahí. Esto que dice ngHost, con un código ahí medio raro. Eso le está agregando Angular. Y fíjense que el app header tiene dos códigos. Vamos a expandir un poquito más esto. Tiene dos códigos. Uno que dice ngContent con un código y uno que dice ngHost con otro código. Si revisan el párrafo, tiene ngContent con otro código. Revisemos solamente el app header, perdón, el app root. ngHost KCB C13. Ahora revisemos el app header. ngContent, pero el código es el mismo, miren. KCB C13. La diferencia es que uno es ngHost y otro es ngContent. Esa es la forma en la que Angular dice que este está contenido dentro del superior, que es su hijo, porque comparten el mismo código, pero uno es host y otro es content. ¿Ok? Ahora, los componentes son los que tienen ese host. Por eso que el app header, después de este código ngContent, tiene otro código, ¿no? Tiene otro atributo dinámico que le ha agregado, que es ngHost, con un código diferente. ¿Por qué ngHost? Porque app header también es un componente que hemos creado nosotros. Todos los componentes que nosotros creemos van a tener ese ngHost. ¿Ok? Entonces el app header, ¿por qué tiene dos? Porque uno dice que es un componente y el otro dice que está dentro de otro componente. ¿Ok? Y el párrafo no tiene ngHost porque no es un componente de Angular, pero es un ngContent porque está dentro de un componente de Angular. ¿De qué componente? Del que tenga el código KCBC11. ¿Ya? Eso lo agrega Angular de manera dinámica, ¿no? Nosotros no hacemos nada. Fíjense que el div y el app footer también tienen el mismo código del app root porque todos están al mismo nivel. Tanto el header como el div como el footer están en el mismo nivel. ¿Ya? Y aparte el footer es un ngHost, es un host, digamos, un componente, ¿no? Por eso tiene un código propio. ¿Ya? Eso, eso lo trabaja Angular de manera dinámica, sin que nosotros hagamos nada. Pero ¿qué beneficio trae? Ah, ya. Trae el siguiente beneficio. Al inicio estábamos hablando de los estilos. El app header y el app footer, los dos tienen dentro un párrafo. Los dos tienen dentro un párrafo. ¿Ya? Eh, lo que voy a hacer es ir a los estilos del, digamos, el header, ¿ok? Aquí, ¿no? Porque su HTML tiene un párrafo, ahí está. Y en sus estilos voy a decir, ya, todos los párrafos van a tener background rojo, red, y guardo, ¿ok? Entonces nos vamos acá a la aplicación y ahí está, ¿no? Pero si nosotros podríamos preguntarnos y decir, pero un rato, o sea, si yo dije que todos los párrafos tienen que ser rojos y yo sé que el footer también tiene un párrafo, ¿no? El footer también tiene un párrafo, ¿por qué el párrafo del footer no se ha pintado de rojo? ¿No? Eso es porque los estilos solamente pertenecen a un componente nada más, están limitados. El componente es como una cápsula que impide que los estilos que tú apliques dentro de él
afecten a sus componentes hermanos o a otros elementos que estén fuera del componente. ¿Ok? ¿Cómo se logra eso? Porque de lo contrario sería todo un caos. Tú puedes crear 100 componentes y si no hubiera esa restricción, en uno modificas un margin o algo y le va a afectar a los demás. Entonces no sería manejable. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se logra esa encapsulación de estilos o ese nivel de especificidad para que las reglas CSS se apliquen únicamente a un componente? Ahora vamos a darle clic al P y fíjense que en los estilos está especificando un atributo. Entonces, ese atributo es el que hace la diferencia. Como las reglas de estilo de cascada tienen una característica que es la especificidad, al poner este atributo estamos haciendo bien específicos los estilos. Y estamos diciendo que solamente le aplique a los P que tengan este código. Y como todos los elementos que yo ponga el here van a tener ese código porque van a ser contents, entonces únicamente se le aplicarán los estilos a esos elementos y no a los que están afuera porque los de afuera tienen otro código distinto. Esa es la razón o eso es cómo maneja Angular los estilos. Ya, eso es un poquito más avanzado, pero les quería comentar para que lo tengan presente. Bien, ahora vamos a regresarlo esto. No, Profe, tengo una duda. sí, sí, Ok, ese código único que se genera como parte del atributo para encapsular el componente, ¿vendría siendo único para todo el proyecto o en cualquier momento puede cambiar? sí, en realidad cambia dependiendo de los módulos que tú vayas creando. Y eso no lo manejamos nosotros, eso ya lo maneja el framework, ¿no? Esa es la ventaja. O sea, es transparente totalmente para nosotros. De acuerdo, gracias. Bacán. A ver, acá hay una consulta. ¿Por qué en mi caso no me muestra esa pregunta de agregar routing? Tengo instalado Angular 10. A ver, es posible que tú tengas una configuración. eh, ya sería a nivel de tu, o sea, las configuraciones globales que tú tengas instaladas. Porque lo normal sería que te pregunten por el routing y por los estilos. No sé si te llevo a preguntar de los estilos. Y acá hay otra pregunta de Javier que dice si el estilo es del módulo, afecta a todos los componentes. Ah, ya. Y es una pregunta interesante. Lo que pasa es de que los que admiten estilos solamente son los componentes. ¿Ok? En nuestro proyecto, nosotros vamos a tener componentes, módulos, servicios, directivas, muchas clases. ¿Ok? Las clases que tienen el decorador component van a tener un comportamiento especial. Esas clases tienen el comportamiento especial que van a estar amarradas a una template, a un template, a una vista HTML. Y por lo tanto también aceptan estilos. Pero otro tipo de clases no lo tiene. ¿Ok? Por ejemplo, acá si yo busco los posibles campos para mi decorador, solamente tengo disponibles estos, ¿no? Export, ID, JIT y esquemas. ¿Ok? Para los componentes tengo otros campos disponibles, distintos totalmente. Animation, Scene, Detection, más que todo relacionados con configuraciones de la vista o de estilos. Es por eso que en el módulo no podríamos dar estilos. Lo que sí podría pasar es de que nosotros podemos tener archivos como este style CSS y acá poner estilos que afecten a todos los componentes. Eso sí, por ejemplo, acá le voy a poner P, background, color, red. Y ahora me pinta los dos. ¿Por qué? Porque esto es general. Esto es para todos los elementos, sin importar si estén encapsulados. ¿Ok? Ahora, así como agrego este archivo, puedo agregar más archivos
y todo eso se configura, ¿dónde? Si hacemos memoria, donde se configura nuestro proyecto es en AngularJSON. Acá hay una sección de script, no, perdón, de styles. A ver. ¿Dónde estás? En el build, styles, y acá le decimos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos de dónde queremos que lea estilos? ¿No? Acá, por ejemplo, le agrego un 1 y ya me logré todo. ¿No? Cuando intente renderizar esto, a ver qué falló. Voy a detenerlo. Cuando haga un cambio en el Angular JSON, tienen que detener y volver a levantar en ocasiones, ¿ya? Porque no debería permitirme esto. A no ser que sea una sección distinta y me estoy equivocando. Build, porque hay una sección de test donde también existe este styles. Pero bueno, esos son, ahí está, ¿no? Ahí sale el error. No, no se puede renderizar eso, hay un error, ¿no? No se puede resolver quién está el 1, ¿no? Lo voy a regresar a su normalidad. Pero acá es un array. Como es un array, ustedes podrían tener muchos archivos o carpetas incluso, donde tener varios de esos archivos, estilos. Les comento porque a veces los programadores acá agregan otro estilo, otro archivo exclusivo para responsive, ¿no? Y lo separan, ¿no? Entonces, vamos a retomar la clase. Y ya tenemos nuestro header. Estábamos dándole estilos al header, no, al footer creo que era. Había colocado sí, acá había colocado estilos. Sí. Entonces ahora, fíjense que yo les había comentado que vamos a quitar les había comentado que si yo hago clic en el inspección del footer, ¿no? El P tiene estilos, pero el componente como tal no tiene, miren, está en blanco. ¿Sí? Entonces yo le puedo dar estilos a lo que está dentro del componente, ¿no? Vamos al componente, acá. A ellos yo les puedo dar estilos, ¿no? Acá voy a decir el P es un background, no sé, pues, green, ¿no? Y le va a aplicar. Pero, ¿cómo yo le doy estilos? No al párrafo, no lo que está dentro, sino como le doy estilos a lo que contiene, o sea, al componente, a este app footer, ¿cómo le doy estilos? Porque no lo tiene, ¿no? Para eso está la pseudoclase host, que está aquí. Esta pseudoclase es la que permite darle estilos. Entonces, basta que ustedes tengan la pseudoclase host y un display de cualquier tipo, ¿no? Se va a activar los estilos para ese componente. Entonces ahora le doy, lo inspecciono, aquí está el footer, y fíjense que ya el footer ya me muestra estilos, ¿ven? ¿No? Y son los que he estado colocando, pues, ¿no? Le quitaré el background y ya se fue, ¿no? ¿Ok? Pues así funciona el host. Y lo que sí tenemos que hacer es, vamos a aprovechar que tenemos este archivo abierto y vamos a poner un reset. Un reset ahorita simple, ¿ya? Siempre los resets. Y ahora ya quedó todo pegado. Vamos al footer, no, vamos al header. Y en el header vamos a aplicar estos estilos. A ver, header, ¿dónde estás? Ya, acá. Y dentro, en el HTML de cada uno también tendría. Acá me estoy equivocando. Ya. Voy a cambiarle un poquito algunas cosas. A ver, header sería el HTML header. Voy a copiarlo para avanzar rápido, como les dije. En el header vamos a poner esto. Ahí está. ID store
y que me muestre así. ¿Ok? Pero vamos a agregarle algunos estilos. Y acá borro todo esto. Eso era de la clase anterior. Estaba copiando lo de la clase anterior. Esto es lo que le estoy agregando. Ya, al componente le estoy agregando display block para que funcione el host. Le estoy agregando background, la altura, el color del texto, ¿no? Todo el tema de las fuentes. Esto de aquí para que esté posicionado centralmente el texto. Un padding, ¿no? Para la izquierda. Acá no estoy usando estilos simples, no estoy metiéndole cosas complicadas. Y el carrito de compras y la imagen del carrito que vienen del HTML. Acá está bueno, la etiqueta header, un span con el título, la imagen del carrito de compras, que esta imagen está viniendo de la carpeta sets. La carpeta sets está por acá. ¿Ya? Es donde deberíamos colocar los recursos. Entonces ahorita voy a copiarlo, voy a llevar la imagen que yo me bajé de internet, un carrito. Ahí está. ¿No? Ahí está el carrito. Ya, entonces le agregué la imagen y le agregué un span que diga mi carrito, con una clase cart. Entonces todos esos estilos son para esa parte. Y se está viendo de esa forma. ¿Ok? Se está viendo así. Ahora voy a darle estilos, voy a darle contenido y estilos al footer. Que está, no tenía mucho, solamente es poner esto. Y en estilos, lo que vamos a aumentarle, algo diferente. Igual, el display para que funcione con el host. Background, altura, color, fuentes y alineación. Y ahora se ve así. Luego, en el cuerpo, le estoy poniendo, como hicimos la clase anterior, en el content, estoy poniendo eh, para los estilos un cálculo de su eh, altura para que empuje al footer y algunos otros estilos. Acá, en el componente principal, al div que es content, bueno, esto no era necesario, este display block no es necesario, creo. Lo voy a dejar. Ya. La altura mínima le estoy poniendo como un cálculo para que empuje al footer hacia abajo, ¿no? Y le estoy poniendo un ancho, un porcentaje para tener centrado el contenido. ¿Ok? Entonces está quedando así. ¿Qué va a ir al centro? Al centro va a ir mi producto. ¿Ya? Este componente product component, este componente tiene este selector. Entonces yo lo voy a llamar ahí según mi plantilla, son 6 veces. Entonces vamos a llamarlo 6 veces. Aquí, en el div content, vamos a llamar 6 veces este producto. ¿Lo hago así o lo hago por 6 con el emmet? ¿Sí? Listo. Entonces sale esto, ¿no? Hasta ahí estoy invocando a mi producto 6 veces. Ahora, ¿qué más queda por hacer aquí? Vamos a dar también estilos al producto, a este componente. Ese componente se va a comportar de esta forma. Va a tener H1, ¿ok? Que es el nombre del producto. Va a tener un párrafo que va a tener la descripción. Va a tener un span con el precio y va a tener un botón que diga agregar. Y se va a ver así, ¿ok? Ahora vamos a darle estilos a este producto. Pues depende de cada uno.
A mí, por ejemplo, los estilos me suelen demorar. Entonces acá algo similar, ¿no? El display block para el host, ¿no? Pues tamaños, ya estoy poniendo el enduro, ¿no? Los tamaños, ¿no? El border radius, margen, padding, estilos para el título, estilos para el párrafo que tiene la descripción, estilos para el span que tiene el precio y el botón, estilos para el botón. Y esto se está viendo de esa forma, ¿ok? De esa forma. Ahora, ¿cómo los podemos posicionar mejor? Me parece que en el app component podemos agregarle algo para que se vean mejor y se vean tal y como está en la imagen. Voy a agregar a todos, les voy a agregar un div con la clase product porque es lo que está en los estilos. Este display inline block lo que hace es volver a un componente que es de tipo, o un elemento HTML que es de tipo bloque, o sea que ocupa todo el espacio, lo vuelve en línea, ¿no? De tal manera que ya no ocupan una línea todos, sino van a ir compartiendo espacio hasta donde quepan. Entonces, vamos a hacer eso. A todos ellos los vamos a envolver con un div contenedor. Product. Listo, ya está casi parecido. Ahora, lo único que los diferencia es que aquí hay datos, ¿no? ¿Cómo he hecho eso de los datos? Ahorita no estoy consumiendo ningún servicio, pero sí tengo algunas cosas adicionales en la clase principal. Tengo datos de prueba, y por eso les pedí que investiguen acerca del ng4. Ya, Angular, porque esto ya lo hemos visto en el curso anterior, ¿no? Así que era el objetivo era que los que no han ido viendo lo tengan un poco más claro. Angular maneja lo que son las directivas. Hay diferentes tipos de directivas. Dentro de las directivas, las más conocidas son las directivas estructurales. Las directivas estructurales son clases que van a agregar una modificación al DOM, al Document Object Model. ¿Sí? Es decir, van a crear nuevos elementos seguramente, o los elementos que existen los van a modificar. ¿Qué directivas son las más conocidas? El ngIf y el ngFor. También hay ngSwitch, ¿ya? Aunque con el ngSwitch es un caso particular. Nosotros vamos a utilizar, en este caso, una directiva que se llama ngFor. ¿Ya? Eh, aquí, o sea, les estaba poniendo acá para que, o sea, los textos como normalmente uno busca, ¿no? Y encuentra información. Ok, por ejemplo acá, miren. He abierto un post cualquiera, ¿no? Normalmente los de Medium son buenos, ¿no? Los que son de Medium, los posts de Medium son buenos, pero también habría que ver cuántos claps tienen, ¿no? Pero bueno, no estoy con mi cuenta ahorita, estoy inventando incógnito. Ya, esto, por ejemplo acá, miren, directivas estructurales, ¿no? Hay otros tipos de directivas, ¿no? Como las directivas de atributos, ¿no? Las directivas de atributos, pero eso no lo vamos a ver ahora, ¿ya? Dentro de las directivas estructurales tenemos ngIf, ngFor y ngSwitch. En realidad sería el case, el estructural. Ya, acá hay otra, ngPlural. Bueno, particularmente no lo he usado. ¿Ya? ngTemplates sí se utiliza bastante, ¿ya? Eh, pero digamos que las que tienen un uso casi que van a usarlas siempre, ngIf y ngFor. ¿Ya? ¿Cómo funcionan? El ngIf es como una condicional, el if. Si se cumple una condición, va a mostrar un componente o un bloque HTML o cualquier tag HTML lo va a mostrar.
Y el ng-for lo que hace es recorrer un arreglo y dependiendo de esa colección va a ir mostrando los elementos tantas veces como ítems tenga el arreglo. Entonces, este es el que me interesa porque como ejecuta bucles, me va a servir para poder repetir mi producto. Entonces, si yo le pido a un servicio que me traiga el listado de productos y me trae 30 productos, con un ng-for recorro ese arreglo y me va a mostrar 30 cards, ¿no? Así se usa. Bien. ¿Se pueden usar dos directivas juntas? En la misma etiqueta no. Por eso existen directivas auxiliares como el ng-template y el ng-content para, bueno, acá no están, para ayudarnos en eso. Hay varios, hay ng-content, ng-container, ng-template. Bien, entonces vamos a utilizar el for. ¿Cómo? Necesito un arreglo para no estar poniendo uno por uno los 6, sino con un for nada más, con un bucle. El arreglo puede ser tan sencillo como esto, miren. Acá en esta clase, acuérdense que hablamos de clases y objetos la semana anterior, perdón, la clase anterior. Yo puedo tener un atributo que sea, por ejemplo, products, ¿okay? Que es un array de string, por ejemplo, ¿okay? O es más, es un array nada más, de cualquier tipo, ¿okay? Todos los componentes tienen un método constructor, porque son clases, y tienen un método que es el ng-init, que es un método que sí o sí se ejecuta siempre cuando el componente termina de crearse. Existe un proceso que se llama el life cycle hooks o el ciclo de vida de los componentes de Angular, ¿sí? Que es un proceso por el que pasan todos los componentes cuando se crean, o mientras viven, mejor dicho, mientras están vivos. Entonces, durante todo el tiempo que el componente permanece desde creado hasta que se elimina o se destruye cuando cambia de vista, se ejecutan diversos métodos. Uno de ellos es el ng-init. Eso se ejecuta cuando el componente termina de renderizarse. Entonces, aquí, en el constructor, o aquí, en la definición, sería un lugar apropiado para llenar nuestro array de productos. Lo menciono porque podrían verlo en de diferentes formas, ¿no? En post, ¿no? O en X sitios. Lo van a ver acá, o van a ver que lo definen acá. Si está en el constructor, tengo que acceder a él mediante la palabra reservada this. Products igual a, digamos así. Ah, a ver. Arregle números. Y acá lo quisiera definir en el constructor, ¿no? Cambiaría, tendría que decirle el tipo y acá llenarlo, ¿no? Y lo mismo sería si lo quiero hacer aquí, ¿no? De cualquiera de esas formas lo podrían ver ustedes. Vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Y vamos a hacer la prueba. Eran 6 números, ¿no? 100 o 1000, vamos a ponerle 30 y vamos a ponerle 0. Y ahora vamos a sacar component y le borro todo y le digo que ahora me va a repetir únicamente leyendo el arreglo, ¿ok? Entonces lo que voy a repetir es este class contenedor. Vamos a arreglarlo para que se vea bien. Ahí está. Y acá le voy a decir asterisco ng-for, así estoy utilizando la directiva, pero ojo, ojo, antes de utilizarla, yo la voy a utilizar siempre y cuando, y esto ya viene amarrado con el tema de hoy, que es los import y exports, siempre y cuando yo tenga importado un módulo que se llama el commons module, ¿sí? Common module, ¿sí? Que viene desde Angular Common. Este módulo es el que me provee de las directivas, ¿ya? De las directivas estructurales. Revisemos no de módulos rápidamente, Angular.
y common, y por acá en uno de los archivos, yo me olvidé cuál es, vamos a ver si es este, ng4, no, acá está, mira, acá está todas las directivas, ¿no? ng4, ngif, esta librería, ¿no? esta clase como módulo, esta clase como módulo permite trabajar con estas directivas estructurales. Si no estuviera presente en el módulo al cual pertenece el componente en el que la voy a usar, en este caso el app es el que la voy a usar, no podría, no podría. Pero hay una excepción. La excepción es el módulo principal. El módulo principal de Angular tiene este browser módulo. Y el browser módulo por defecto, trabaja ya de manera interna con el common módulo. Así que voy a poder usarlo. Entonces, vamos acá, voy a decirle, ya, voy a poder aplicar el ng4. Ahora, ¿cómo se aplica? Colocas let, defines una variable, ¿no? Let, item o product, ¿no? Of y el nombre del arreglo. Lo que tiene Angular es que tú puedes acceder a las variables que son declaradas en el TypeScript. En tu clase TypeScript, aquí en tu archivo TypeScript, está declarado products y tú puedes acceder a ese products, ¿no? Que tiene estos valores. ¿Ok? Entonces tú puedes acceder desde acá. Y acá le estoy diciendo simplemente que recorra, ¿no? A un ng4, ¿no? Por cada elemento de este arreglo. Product es un nombre que estoy inventando en este momento para referirme a cada ítem de este array. Entonces, con eso voy a lograr que se vea 6 veces. Si no hubiera puesto este en G4, sería una sola vez. ¿Sí? Con el ng4 estoy logrando el efecto de que se vea 6 veces. Hasta ahí ya tenemos lo que era de la semana pasada. Faltan los datos, ¿ya? ¿Cómo muestro datos acá? Porque acá dicen nombre, descripción, ¿no? Pero en el ejemplo hay datos más bonitos. ¿Cómo lo hago? Bueno, eso ya es un proceso que se llama comunicación entre padres e hijos, ¿no? Es comunicar que dos componentes se manden información del uno al otro. En este caso, el componente... Chispas, ¿qué pasó en esto? Ya, ahora sí. Ya, este componente y todos los demás, que son sus hermanos, ¿no? Son hijos de un componente muy grande que es el app component. El app component. Entonces, eh, el que tiene la información del array es el app component. El app component es el que tiene la información del array. Su selector es app root. ¿Sí? Así es. Y de los productos, su selector es el app product. Listo. Ahora, el app root es el que tiene el array de productos. ¿Sí? Entonces, acá yo he puesto números nada más, ¿no? Pero lo que voy a hacer ahora es llenarle de información diferente. Voy a llenarle digamos, de texto, pues, ¿no? Le voy a decir que el array 1 tenga un nombre, una descripción y un precio, y el 2 que tenga otro nombre, otra descripción, otro precio. Y después lo que tengo que hacer es que este padre tiene que mandarle a cada uno de sus hijos la información respectiva, ¿no? Allá tú tienes que tener este producto, tú vas a tener esta información, tú vas a mostrarme otra información, y así, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Para poder hacer eso, tenemos que utilizar unas variables que tienen un decorador @input.
¿ya? Pero eso lo vamos a ver ahorita. Input. ¿Ok? Entonces, aquí. Primero voy a llenar el arreglo con datos de prueba, como si tuviera un servicio. Estoy simulando como que voy a tener un servicio. ¿Ah? Ojo, podría ser aquí en el constructor o en otra parte donde lo he hecho. ¿Ok? Eh, Acá me da un error porque estoy diciéndole que quiero un arreglo de numbers, pero lo que quiero es un arreglo de objetos. Ahora, hacer esto también no es recomendable, ¿ya? Siempre acostumbres a tipar sus datos. Es por eso que en la primera clase hablé de las interfaces. Vamos a crear una interfaz o una clase para que no sea, no quede como object, un objeto genérico, sino que vamos a decirle que es un tipo específico de objetos. Entonces aquí vamos a crear una clase o una interfaz para soportar eso. Y la interfaz que voy a crear se llama producto, ¿ya? Y va a tener todos estos campos: ID, nombre, description y precio, IMG incluso. Entonces, esa interfaz la podría poner acá mismo, ¿sí? Acá mismo podría poner así, por ejemplo. O, bueno, es por no. Pueden poner interface y product. Y acá le voy a decir que no es, no es object, sino es y product. ¿Listo? Pero ¿cuál es el tema aquí? Que el que va a recibir los datos es al final también el cart, el producto. Esta clase va a recibir los datos, ¿no? Y él también tiene que saber de qué tipo son los datos. Entonces también tengo que decirle que son de tipo de esa interfaz. Pero se me va a complicar porque yo le he definido en el componente. La definición está acá. Eso se arregla poniendo export aquí, pero más bonito quedaría si es que esto tuviera en su carpetita aparte, pues más ordenado es. Entonces vamos a hacer una carpeta por acá, dentro de la aplicación, vamos a cerrar todo esto, cerrar no de módulos. Acá en la aplicación vamos a poner una carpeta adicional que se va a llamar interfaces, y ahí voy a crear una nueva interfaz que va a ser llamada product. El archivo se llama product interface.typescript y la interfaz se va a llamar iProduct. ¿Ok? Acá solamente me queda importarla, que me queda importarla. Si no hay, no encuentro, la importo manualmente. Y aquí le diré que lo voy a importar desde mi carpeta interfaces. Faces, product interface. Si la va a encontrar, ahí está, se acabó. Listo, ya tengo lleno el arreglo, ¿no? Y encima lo he tipado. Ya estoy siguiendo buenas prácticas. ¿Ok? Ya estoy siguiendo buenas prácticas. Ahora, eh, bueno, si desean esta información podrían haberlo puesto en otra, ¿no? En un archivo aparte, ¿no? Un JSON de repente, ¿no? Pero vamos a trabajarlo así por ahora. Vamos ahora a ver cómo hacemos para comunicarlo. ¿Cómo hacemos para que esa información llegue a cada hijo, ¿no? Que a este CAR justo le llegue el primer producto, ¿no? Y al segundo CAR el segundo y así. Eso lo hacemos comunicando el componente padre, que es el app component, este de aquí, el app component, con su componente hijo, el product. Es hijo porque está dentro. Para eso utilizamos los inputs. Acá voy a definir una variable que va a ser, digamos, arroba input product y product. Estoy haciendo. Estoy definiendo una variable normal como lo hubiera definido anteriormente. La diferencia es que bueno, la interfaz ya la importamos, acá la he importado automáticamente, ¿ok? Pero la diferencia es que le estoy agregando decorador
input. Este decorador input permite que este componente reciba información desde un padre. ¿Cómo la va a recibir? La va a recibir por medio de su selector. Aquí en su selector, vamos a indicarle mediante property binding, que esa propiedad product va a recibir un valor. ¿Qué valor va a recibir? ¿Se acuerdan del ng-for? ¿Se acuerdan que estamos recorriendo los productos y que este nombre hace referencia a cada ítem que está dentro del array? Entonces, este es el que voy a poner acá. Puede haber sido cualquier nombre, vamos a ponerle item para que se note. ¿Sí? Item es un producto, es uno de los de la lista. De los de la lista, ¿no? Y yo se lo estoy enviando por medio de esta sintaxis que se llama property binding, el binding de propiedades, ¿no? Y le está llegando al input que se llama product. ¿Ok? Entonces, si acá yo hago un console log, pensaría así, no diría, ay, acá un console log ya lo voy a ver, ya. Vamos a ver si es verdad. Product, acá vamos a la consola y me muestran los objetos, ¿no? ¿Ok? Y son diferentes, pues son para cada uno de los casos, ¿no? Los diferentes objetos. ¿Ok? Bien. Ahora, esto que yo acabo de hacer no siempre le va a funcionar. ¿Ya? Ponerlo acá en el engine init no siempre le va a funcionar. Funciona ahora porque no tenemos ningún proceso asíncrono. Pero si estos datos se estuvieran llenando a partir de un servicio, o sea, si este array se hubiese llenado a partir de una consulta, un API, entonces esto no me va a funcionar. Esta consola debería ponerle en otro método que no es el engine init, sino el engine onChain. ¿Ok? Pero eso ya es tema para otra clase. Ay, disculpa, Joel, creo que lo hice muy rápido. Si tienen dudas pueden escribirme, pueden hablar también, pueden tomar el micro, ¿ya? No hay problema. A ver, para utilizar el engine init se requiere que la clase implemente la interfaz onInit. Es por buenas prácticas, sí. Realmente no es obligatorio, ¿ya? Porque sí o sí se va a ejecutar el onInit, el engine onInit, pero sí deberíamos hacerlo. Sí deberíamos implementar esa interfaz. Ok, lo voy a poner, ¿ya? Se refiere a esto. Yo estoy poniendo este método y esto debería implementar la interfaz onInit. Pero como han visto funcionan. O sea, se ha cargado el array, ¿no? No es obligatorio, pero sí es buena práctica para tener orden. Una interfaz como una clase, pero con métodos no implementados. Product no debería ser una clase. Ah, no, está bien como lo entiendes, Javier. Está bien. Una interfaz como una clase es un contrato, ¿no? Es una clase que no tiene los métodos implementados. ¿Ya? ¿Por qué products no lo he puesto como una clase? Porque el products no, por lo menos ahorita, no necesita ningún método adicional. La ventaja de las clases es que como tienen un constructor, yo puedo utilizar el constructor para instanciar objetos pasándole valores, o como puedo implementar métodos en las clases, puedo utilizar esos métodos, por ejemplo, para dar un formato a uno de los valores que estoy cargando en este objeto, ¿no? Pero en este caso, el product, si nos damos cuenta, simplemente lo estoy usando para contenedor de información nada más. Entonces, lo estoy utilizando mediante una interfaz, porque las interfaces nosotros las vamos a utilizar mayormente como un tipo de dato. ¿Ya? ¿Podría haber sido una clase? Sí,
pero no le hubiéramos sacado ventaja de que sea una clase. Si hubiera sido un class, no le hubiéramos sacado ninguna ventaja porque no estamos instanciando ningún producto y no estamos usando ningún método de esa clase. Bien, a ver, ¿en qué caso se usa input nombre variable? Input nombre variable. Ah, ya bueno, el input me va a aceptar parámetros, eh, pero sería salirnos un poquito del tema. Me refiero a esto, ¿no? Me puede aceptar muchos parámetros. Normalmente hay decoradores que aceptan parámetros, pero quería ver un caso específico para poder explicar. A ver, ¿por qué no se puede utilizar el ng4 o el ng4 igual const of products? Es decir, ¿por qué no puedo utilizar const? Ah, ya, por lo mismo que este no es una constante. Este producto va a ser llenado con diferentes valores, ¿no? O sea, la forma como trabaja el framework, nosotros no la conocemos, ¿no? Ese es también el tema con los frameworks, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que atender a las reglas, ¿no? Pero yo lo que intuyo es de que este producto va a estar cambiando de valores, ¿no? No se comportaría como una constante. Ya sabemos que el let en JavaScript lo uso para las variables que van a cambiar de valor, ¿no? La variable, mejor dicho. Al momento de usar ng4, el estilo HTML lo hace bajar la segunda fila de 3 ítems. Al momento de usar ng4, no, sin el ng4 también era. Cuando yo puse 6, también lo hacía. Pero vamos avanzando porque nos vamos a quedar sin tiempo. Antes de que esté esto, también, o no salía. A ver, vamos a ver. Esto lo voy a poner 6 veces. Bueno, ah, claro. Bueno, no, pero sí, o sea, no. Hicimos el ejemplo, creo. Creo que era los estilos, no le había puesto los estilos. Ah, ok, avisarme, porfa, cuando me equivoque, sí. Vamos a quedar sin tiempo, chicos. Sí, ahí está. La directiva en sí no modifica estilos. Hay directivas que modifican estilos, que son las directivas de atributo. Estos no. Entonces lo regreso a la normalidad mejor. Ya, estamos ahí hasta ese punto, ¿no? Ya tenemos, ya le hemos pasado información al hijo desde el padre. A ver, hay una pregunta más había, creo. ¿Cuál es la diferencia entre el constructor y ng-init? Ya, el constructor es un elemento de la clase. Eso sí ya es propio del lenguaje de programación TypeScript. Si ustedes ya han revisado programación orientada a objetos, van a saber que siempre cuando se crea una instancia de una clase, se está ejecutando el método constructor. Es decir, nosotros ponemos, nosotros tenemos que escribir el new. Voy a poner acá, por ejemplo, acá. Yo tengo esto. Let componente igual a new product component. Algo así, ¿no?
Así se crea una nueva instancia de una clase, ¿ya? Entonces, este es el método constructor. Digamos, bueno, lo que pasa es que TypeScript lo maneja diferente, ¿ya? Pero normalmente en el lenguaje de programación, esto sería el constructor, ¿no? ¿Ya? Entonces, en Angular, esto se hace por detrás, el framework lo hace. No tenemos que estar generando nuevos objetos de esa forma. Ya lo genera solito el framework. Sin embargo, en ese momento se genera el objeto, ¿no? Se crea una nueva instancia. Pero esa instancia pasa por varios procesos que ocurren en milisegundos, ¿no? En el cual pues se genera su vista, ¿no? Se renderiza todo el HTML y los estilos y también se van llenando los datos como los inputs que acabamos de hacer. Entonces, durante ese tiempo se van ejecutando algunos otros métodos. Uno de esos métodos, por ejemplo, es el ng on chains. El engine chain es un método que está esperando cambios en los inputs constantemente. Después se ejecuta el ng on init. ¿Cuál es la diferencia del on init con el constructor? Con el constructor. Que el constructor se va a ejecutar en el momento que el componente se está creando. O sea, él es vital para que se genere el componente y es propio del lenguaje TypeScript, el comportamiento normal de una clase. Los otros son inventados por Angular. El engine init se ejecuta incluso después del constructor. Cuando el componente ha sido renderizado totalmente, ahí se ejecuta el engine init. Y se ejecuta una sola vez. Esa es la diferencia básica. Bien, ahora vamos a terminar esta parte pasándole los datos ahora que recibo del input. ¿Ya? Ya está llena esta variable, ya lo sé. Ahora le voy a llenar acá. ¿Cómo lo lleno? Voy a utilizar la técnica que se llama, se me puso el nombre, la interpolación de strings. ¿Ok? Entonces, con estas dobles llaves, yo voy a acceder, voy a poder mostrar en la vista cualquier propiedad de mi clase TypeScript que pueda eh, ajustarse a un string, que pueda mostrarse como un string. En estas dobles llaves se va a hacer una evaluación de la información. Si esa información se puede pasar como un string, se va a mostrar. De lo contrario, me va a dar un error. Entonces, acá voy a poner product.name. ¿Por qué product.name? Porque yo ya tengo acceso al product. A mí ya me está llegando un product, ya lo hemos comprobado en la consola. Y este product es de este tipo. Y este tipo tiene, como dice aquí, un name, un description, un precio y una imagen. Entonces yo ya tengo acceso a estos campos. Y esa es la ventaja de tipar las cosas, porque acá, por ejemplo, ya lo puedo ver, ¿no? Si lo hubiera puesto object, tendría que ir hasta mi archivo y revisar, ¿no? Qué cosa tiene. Pero como está tipadito, ya lo puedo ver acá, ¿no? Con la autoayuda del Visual Studio Code. Entonces, de esta manera tengo acceso a esas propiedades. Igual, acá sería product description, acá product.price. Ya debería verse. Ahí está. Ahora sí. ¿Ok? Ahora sí se ve. Y vamos a agregarle algo interesante que es un pipe. Miren, acá el precio se muestra así, pero no aparece un precio, ¿no? Es un número simple. Voy a agregarle un pipe propio de Angular, el pipe currency, que lo que hace es modificar la vista, modificar la vista para que este dato se muestre
con algún formato. Este dato de product price se muestre con algún formato. El pipe currency lo que hace es mostrarlo con un formato de moneda. Ahí va a tomar los datos ya de mi navegador, ¿no? Ya internamente hace su trabajo el Angular o el motor de Angular. Y como pueden ver, me da el formato, ¿no? ¿Ok? Entonces, con eso ya está terminado esa parte. Ahora lo que nos queda hacer es eh, darle clic al botón, programar que el clic del botón me permita guardar la información en algún medio y después almacenarla en el carrito. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya, nos queda 20 minutos, vamos a correr. Acá al botón le vamos a agregar un evento clic. ¿Ok? Un evento clic. Y este evento clic lo vamos a asociar a una acción. Vamos a ponerle add. Esta acción, este método, debe estar definido en mi clase TypeScript. Lo voy a definir. Voy a decirle que esto no devuelve nada, pero lo que hace es, va a agregar a este producto, ¿no? Este producto lo voy a agregar en el local storage, vamos a guardarlo, ¿ya? Entonces voy a hacer esto, miren. Ya, primero voy a guardar en el local storage. Voy a decir local storage.set item y le voy a dar un key. ¿Ok? Voy a darle un key, un nombre. En este caso va a ser cart. Entonces, y le paso el nombre, o mejor dicho, el producto. Me da un error porque el local storage es el espacio de memoria del navegador que me va a aceptar guardar información, pero siempre y cuando esa información sea un string. Entonces por eso me da un error, porque no estoy guardando un string, estoy guardando un objeto. Miren, aquí en la pestaña Application de su inspector van a ubicar local storage. Acá es donde se guarda, como una llave y un valor, ¿no? Llave y valor, llave y valor. Hay dos, hay session y local storage. El local storage tiene mucho más vida que el session. El session se pierde cuando se cierra el navegador o la pestaña. El local storage no, y tiene más tamaño, 15 megas. Él tiene 10 o 5 megas, si no me equivoco. Bien, entonces vamos a arreglar eso. Arreglar eso. Y acá, ¿cómo lo volvemos esto en un string? Fácil, con json.stringify, volvemos a string. Y ahora, cada vez que nosotros vamos a guardar un producto, vamos a poner el carrito abajo, ¿ya? Vamos a cerrar esto. Vamos a tener activado local storage. Cada vez que agreguemos un producto, se va a ir llenando nuestro local storage. Pero en este caso se va reemplazando porque, o sea, yo le estoy chancando, ¿no? Miren, acá vamos a ver nuevamente. El cart se va chancando, ¿no? Va cambiando su valor porque estoy que lo... Esa no es la idea. Bueno, por lo menos lo guarda, ¿no? Pero no es la idea. La idea es de que guarde un array. Entonces, vamos a hacer algo mucho mejor. Lo que voy a hacer es que cuando el componente se genere, ¿no? Al inicio, que en el constructor, esto es momentáneo, esto es una solución momentánea, ¿no? No quiere decir que así sea. Estamos haciendo repasos, ¿ya? Entonces, la idea era que ni bien inicie la aplicación, local storage se setee con un array vacío. ¿Ok? Entonces acá voy a decir local storage.setItem. Acá le voy a decir cart. ¿Ok? Acá le voy a decir eh, mm, bueno, lo mismo que hicimos hace un rato, json.stringify. En este caso le voy a mandar un array vacío. ¿Ok? De tal manera que cuando la aplicación carga, recién inicia, ya hay un cart, pero es un arreglo vacío. Acá fíjense, hay un cart, pero es un arreglo vacío. ¿Y qué es lo que voy a hacer?
lo que tengo que hacer ahora es que en el producto, cuando le dé el clic, no haga este set item, sino que haga otra cosa. Primero, que me recupere el carrito completo. Vamos a ponerle cart. ¿Ya? Este cart es un array de objetos. Yo tengo que tipar para que sea mucho mejor. Más, vamos a tiparlo ahora. Ponerle acá. Cart.interface. Hay muchas formas de hacerlo distintas. Cada uno tiene su propia lógica. Lo que yo voy a hacer es de esta forma. Voy a tener una interfaz y cart con nombre, precio y cantidad. Y esa interfaz es la que voy a utilizar acá. Y cart, no encuentro. Vamos a ver si me permite hacer esto. Y cart no me va a permitir porque voy a tener que agregar una línea más. Y este es otro tip. A ver, tengo que cambiar acá. Cart, interface. Tengo que poner acá y cart, ¿no? Pero para no hacerlo así, o sea, para no poner línea y línea y línea, como esto es una sola carpeta, yo puedo agregarle acá un archivo index.typescript. En el index.typescript yo puedo exportar todo aquello que sea mm, sorry, cart interface y exporto todo del archivo product interface. Haciendo eso, agregando este index en esta carpeta, cuando yo quiera hacer los imports, ya no hay necesidad de hacer una línea más, porque ahora puedo hacer lo siguiente, puedo decir interfaces, puedo agregarle el cart de esa manera. Y acá y cart. Entonces, este carrito, esto mismo también voy a tiparlo una vez acá. Acá también voy a tiparlo. Cart y cart. Y acá voy a mandar is.cart. Acá da igual que quede un array vacío, porque nunca lo voy a usar acá. ¿Ya? Pero solamente por una cuestión de orden, de identificarlo. Acá sí lo voy a llenar. Primero, cuando yo apriete el clic aquí, lo que yo quiero es recuperar el carrito. Incluso acá me sale un definer, ¿no? Mejor vamos a dejarlo. Ya vamos a hacerlo así. Igual, un array vacío. Estoy definiendo, lo estoy declarando y le estoy asignando un array vacío. Ahí está el array vacío. Ahora, cada vez que yo doy un clic acá, lo que yo quiero primero es recuperar el local storage. Entonces, dentro de este arreglo de cart, voy a guardar lo que salga del local storage. Para recuperar es get item y tengo que mandarle el key. Pero, como esto me va a recuperar un string, me está dando un error. Me dice esto no se puede asignar porque es un string. Entonces acá, hace lo contrario. JSON.parse y ahí ya lo va a parsear al tipo que sea el cart. Ahora, una vez que hemos recuperado el arreglo, lo que voy a hacer es un push, ¿no? This.cart.push this.product y ¿qué pasó? Y cart, el cart es arreglo de carts, ¿no? Ya, entonces acá le voy a poner, voy a puchear el sí, ya.
Cuando yo creé el cart, pensé que iba a ser una ventaja mostrar solamente esto. Pensé que iba a ser una ventaja, pero aparentemente me está quedando una desventaja porque voy a tener que escribir mucho código. ¿Ya? Voy a tener que escribir mucho código. Eh, en posteriores clases lo vamos a corregir. ¿Ya? El cart posiblemente sea un arreglo de productos nada más. ¿Ya? Es más, mejor lo hacemos ahora para no prestar confusión. ¿Ya? Sí, vamos a hacerlo ahora mejor para no prestar confusión. A ver, hasta antes de esto, ¿tienen alguna duda? Que ya nos vamos acercando al final. Y hasta ahorita me parece que todo claro, ¿no? Acá, como les mencionaba, mi intención al crear una interfaz cart era que nuestro carrito no tenga todos los datos que tiene que tener un producto, sino simplemente nombre, precio y cantidad. Eso era. Por eso lo puse distintos. Pero fácilmente mi carrito también, con otra lógica, siguiendo otra lógica, alguien podría decir, no, no importa, yo quiero que mi carrito tenga todos estos mismos campos. Yo lo puse diferente porque normalmente cuando uno consume un servicio, el producto viene con muchas otras cosas que no necesariamente me interesa que estén en el carrito de compras. ¿Ya? Puede venir con las fechas ¿no? de lo que son los fechas de registro, ¿no? De usuario o algo, ¿no? Entonces, no me interesa que eso esté en el carrito. Por eso lo separé. ¿Ya? La única desventaja es que acá voy a escribir un poco más de código. Voy a ponerle this, perdón. Como es el cart, tengo que ponerle lo mismo que puse aquí. Name, price y quantity. Name va a ser this.product.name. Price es this.product.price. Y el otro es quantity, es this.product.quantity. Ya, no, la cantidad sí va a venir, vamos a decirle que por el momento sea 1, ¿ya? Porque esa cantidad tiene que tener una lógica, ¿no? Cuando yo agrego productos iguales, se tiene que ir sumando, pero por el momento vamos a agregarle 1. Una vez que ya hice el push, ahora tengo que volver a guardar este arreglo en mi carrito. Voy a hacer local storage.setItem cart y le voy a dar que guarde con json.strigify el dis.cart. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este clic? Este clic hace, saca la información de local storage y la almacena en esta variable. Y a esta variable le hace un push, porque es un arreglo, ¿no? ¿Un push de qué? De algunos datos que tiene este producto, ¿no? Ingresa un objeto. Y luego que está lleno con el nuevo objeto, lo vuelve a guardar en el local storage, ¿no? Vuelve a chancar el local storage, lo vuelve a setear. Y ahora tendría este efecto. ¿Sí? Ahí me guarda un producto, ¿no? Cantidad 1, guardo otro producto y ya me lo agrega un arreglo. Guardo otro producto y ahí voy a tener. Nos faltaría implementar la lógica que cuando agrego un mismo producto, me aumente la cantidad en 1. ¿Ok? Bien, entonces, ahí tenemos este carrito y voy a hacer simplemente la lectura cuando le dé clic a mi carrito. ¿Ya? Y prácticamente ahí tendríamos el 90% de nuestra sesión. Lo único que nos faltaría sería verificar cómo funcionan los export e import utilizando, o sea, agregándole a esta estructura que hemos hecho hoy día. En la siguiente clase le vamos a agregar, ya lo vamos a separar en módulos. O sea que, ¿cómo sería la misma aplicación, pero si se trabajara con módulos? O sea, si es que el footer elegido está en un módulo, si es que el carrito está en otro módulo, ¿no? Cómo se importan y exportan entre ellos. ¿Ya? Entonces, terminamos esta parte. Voy a crear un nuevo componente. Voy a crear un nuevo componente que va a ser ng, vamos a ver esto, ng generate component y vamos a ponerle cart, ¿no? Le damos enter
Ya. Y este carrito va a leer la información de local storage y la va a mostrar. ¿Ok? Entonces este cart lo que va a hacer es tener una variable llamada cart de tipo icart array. Y lo que va a hacer, ni bien se cree, es leer local storage.get item. Y esta información la va a guardar en this.cart. Mismo que hemos hecho hace un rato. JSON.parse. ¿Qué va a hacer con esta información? Aquí va a mostrar esos productos. Carrito de compras. Ahí va a mostrar, por ejemplo, que le digamos, va a mostrar un content. En un párrafo va a mostrarme, obviamente este content va a tener dentro un item, ¿ya? Una clase item. Y esa clase item va a repetirse por cada elemento del array del carrito. Entonces acá voy a ponerle un ng ng4 igual a let item of cart. ¿Okay? Estamos aplicando lo mismo. Y aquí voy a hacer, vamos, digamos que tenemos un párrafo. Y aquí vamos a aplicarle cada uno de los valores. Por ejemplo, nombre. Acá sería cart, perdón, item, name. Vamos a ponerle en lugar del P, vamos a ponerle un pan. Y todo lo vamos a copiar. Es name, que más tiene el cart, price y quantity. Y quantity. ¿Ok? Ya listo. Entonces, cuando alguien llama al carrito, el carrito se va a llenar solito y va a mostrarse. Ahora, ¿cómo vamos a llamar al carrito? Para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerlo acá mismo en el app component, pero voy a aplicar, ¿dónde estás? Acá, en el header. Acá en el header voy a ponerlo como app-cart. ¿Sí? Y aquí voy a agregar una directiva ng if. Y voy a mostrarlo siempre y cuando tenga esta variable show en true. Recuerden que les dije que la directiva en if es para mostrar un elemento siempre y cuando esto que se esté evaluando sea verdadero o falso. Bueno, lo vamos a mostrar si es verdadero, bueno, si no, si es falso no lo muestra. Entonces, este show es una variable que debe existir en mi clase. Aquí. Voy a agregar una variable más que se va a llamar show y que va a ser de tipo boolean. Y por defecto va a tener un valor de false para que nos esté mostrando el carrito al inicio. ¿Okay? ¿Ya? Ahora, ¿en qué momento se va a mostrar el carrito? Cuando alguien le haga clic al header. Entonces en el header tengo que programar un botón. El botón del carrito tiene que tener un clic. Esta imagen
o el span o el div en todo caso va a tener asociado un click y que va a decir, bueno, esto show cart. ¿Okay? Y acá vamos a hacer un repaso de la comunicación entre componentes ahora en otra dirección. Ya hemos visto cómo se comunica un componente padre con un componente hijo. Ahora vamos a ver lo contrario, cómo se comunica un componente hijo con un componente padre. Porque la comunicación entre componentes es en dos direcciones. ¿Okay? Para eso se utilizan los output. Así como hay arroba input, hay arroba output. ¿Okay? Y en este caso lo que voy a transmitir es una variable que se llama show. ¿Ya? Y esto es de tipo event emitter. Esto va a emitir un boolean y esto es igual a new event emitter, de tipo boolean. El event emitter tiene que ser importarse desde Angular Core. ¿Y cómo va a funcionar? Cuando cuando alguien le da clic al carrito, este show se va a emitir. This.show en un evento emit. Emitir un true. A ver. No, vamos a ponerle que emita un void. ¿Sí? Porque también quiero que el mismo clic al carrito lo cierre. Simplemente que emita. ¿Ya? No emita nada, sino que haga una emisión nada más. No emita ningún valor, sino que haga el efecto o la acción de emitir. Y el padre va a recuperar esa emisión, ese emit, lo va a recuperar con un event binding. El padre, que es el app component, ¿no? Aquí en el header va a recuperar ese show como un event binding. Es decir, al evento show, que es una emisión, le va a asignar un método, que en este caso va a ser un toggle cart, y nada más. ¿Okay? Entonces aquí vamos a definir el toggle cart. Entonces cada vez que hay una emisión se va a activar este toggle cart. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a decir this show igual a lo contrario de this.show para que se cierre. Se abra o se cierre el carrito. Básicamente eso sería todo. Vamos a ver cómo está funcionando. Si yo le doy clic aquí al carrito, se muestra el carrito de compras vacío. Si le doy clic, lo oculta. Ahora vamos a agregar productos al carrito. 3 productos. Le doy clic al carrito y me está mostrando los productos, ¿no? Todos ellos diferentes, ¿no? Acá falta obviamente los estilos. Eso lo vamos a completar ya el lunes. Y el lunes hacemos, como les digo, la misma arquitectura, pero la vamos a cambiar con módulos. ¿Ok? Entonces ahí, esa sería la aplicación. Fíjese que el carrito permanece. Ya con estilo lo vamos a posicionar bonito, lo vamos a mejorar. Pero acá lo he perdido, no debería haberlo perdido. Lo ha perdido porque yo lo he puesto en el app component que lo seté el carrito. Por eso lo ha perdido cuando hizo el refresh. ¿Ya? También tenemos que mejorarlo para que el carrito siempre quede lleno, así el cliente refresque la pantalla. Pero bueno, eso básicamente es lo que se quería mostrar el día de hoy. Ha servido para repasar muchas cosas y para ver cosas nuevas. Genial, qué bueno que les haya gustado.
¿Cuáles han sido sus opiniones del contenido, de la parte de la explicación, la teoría? Qué bueno, gracias, Nadine. Ah, sí, 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 voy a subir el código. Ah, ¿por qué los nombres? ¿Por qué se repiten nombres? Mostrar el carrito. El conteo de los ítems que se muestren números. Ah, ¿no se muestra? Ah, se está mostrando esta palabra nombre porque no le cambié. Como hice copiar y pegar, tienen mucha razón. Esto era precio y esto era cantidad, ¿no? Vamos a aprovechar para meterle, repito, unos estilos. Esto era display block. Y aquí vamos a ponerle al span que tenga un width fijo ya, por mientras. De, digámosle 60 px, a ver cómo se van viendo. Ah, algo por ahí me ha faltado. Ya bueno, pero ahí está, ¿no? Cambié ¿no? El nombre, ¿no? Cantidad, sorry, nombre, precio y cantidad, ¿no? Ya, el día lunes lo mejoramos, lo terminamos y seguimos avanzando. ¿Cómo podemos encriptar esos datos almacenados? Vamos a encriptarlo. Vamos a encriptarlo. Eso ya viene en clases posteriores. Necesitamos una librería Crypto.js. Bueno, hay varias, ¿no? Pero yo utilizo esa. Y ahí tiene algunos métodos que necesitan una key de encriptación. Pero bueno, eso ya vamos a verlo posteriormente. Listo, listo, estimados. Logramos el objetivo. Ya el día lunes seguimos avanzando. Bien, espero que les haya gustado. Voy a subir este repositorio en unos minutos para que lo tengan disponible y practiquen. Nos reencontramos entonces la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana. Y si pueden compartir ideas ahí en el WhatsApp, ¿no? Ahí estamos ahí para comentar. Gracias, gracias. No, a ustedes, Carlos. Gracias. Muy bueno, muy Nos bueno. vemos, muchachos. Gracias, gracias. Chévere. Gracias.